Buenos días, bienvenidos a CSC 2018 y Endovascular TV. Tengo el placer de contar hoy en el plató con el doctor Roy Estevez Loureiro, cardiólogo intervencionista de Puerta de Hierro y probablemente uno de los hemodinamistas con mayor experiencia en el terreno del MitraClip y de la terapia de reparación percutánea de la insuficiencia mitral. Roy, como comentábamos antes de empezar la entrevista, con el MitraClip en España tenemos una gran experiencia y lo que tenemos claro es que es seguro, las complicaciones son bajas, el resultado es bueno en el 98% de los pacientes y que eso se mantiene en el tiempo. Y sin embargo, ahí nos podíamos quedar cuando discutíamos con un especialista en insuficiencia cardíaca y nos preguntaba, bueno, pero eso impacta el porvenir del paciente, ¿tiene algún impacto en la mortalidad? Decíamos, no sabemos. Afortunadamente acaban de salir los resultados de dos estudios, el MitraFrance y el COAPT, que iban dirigidos a contestar esa pregunta. Entonces, ¿qué destacarías tú de estos dos estudios? Pues la verdad que son dos estudios muy relevantes porque, como bien decías, hasta ahora no teníamos ningunos estudios aleatorizados con ninguna terapia en pacientes con insuficiencia mitral funcional y disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca. Estos dos estudios que se han publicado recientemente muestran resultados contrapuestos, mientras que el MitraFrance nos ha mostrado que MitraClip, en ese grupo de pacientes que ellos incluyeron, no mostraba un beneficio adicional, no provocaba daños, pero tampoco mostraba ningún beneficio adicional en cuanto a muertes o hospitalizaciones. El estudio COAPT nos mostró que MitraClip es una terapia que reduce de forma muy significativa las hospitalizaciones y de forma muy importante pues, la muerte. Entonces yo creo que son dos estudios que sobre todo por el lado de COAPT pues son resultados muy relevantes para lo que hacemos nosotros habitualmente. ¿Cómo crees tú, o cuáles crees tú que son las causas por las que estos estudios son tan radicalmente diferentes? Pues la verdad que podemos enumerar una serie de características que los hacen distintos. En primer lugar, la cantidad de insuficiencia mitral que tenían los pacientes en los dos estudios. En el ensayo MitraFrance los pacientes se incluyeron con menos cantidad de insuficiencia mitral, mientras que en el estudio COAPT el 90% de los pacientes tenían insuficiencias mitrales muy severas. Otro punto muy importante es que el estudio COAPT contó con un comité de elegibilidad que revisaba el tratamiento de todos los pacientes antes de ser incluidos y se aseguraban de que los pacientes recibieran el tratamiento médico óptimo, máximo tolerado, las dosis son muy importantes aquí, antes de poder ser incluidos. Mientras que en el ensayo MitraFrance, pues se fue un poco menos estricto, digamos, en el manejo del tratamiento médico y se permitió modificarlo a lo largo del tiempo de seguimiento y eso explica, por ejemplo, por qué la rama del grupo de tratamiento médico ha mejorado mucho su clase funcional también. Entonces yo creo que eso es una de las dos cosas que puede explicar. Además, los pacientes en el ensayo MitraFrance tenían una enfermedad más avanzada, características de peor pronóstico, mientras que los pacientes del ensayo COAPT se cogieron un poquito antes. Que de alguna manera, también como decíamos, el MitraFrance representa quizá un grupo de pacientes que están un poquito de pasés, en los que evidentemente, y con nuestra experiencia hemos visto que el impacto que tiene MitraClip es menor y que en los pacientes con IM severa y menor deterioro de la función ventricular, probablemente es a este grupo donde existe el máximo beneficio. Esto, la verdad, creo que da espaldarazo a la actividad que hemos estado realizando y en los que hemos creído en el MitraClip y que vemos día a día que los pacientes mejoran mucho. La siguiente pregunta va encaminada a decir, ¿tú cómo crees que eso va a afectar a la práctica clínica de los laboratorios de hemodinámica en nuestro país? Pues claro, tenemos un device en las manos ahora que me atrevería a extrapolar como la TAVI en el inicio. O sea, la TAVI demostró que reducía la mortalidad en un 30% y el COAPT está en esta línea también. ¿Cómo crees tú, pues, que va a modificarse la manera de trabajar en nuestros cath labs? Yo creo que la modificación de la manera de trabajar y de buscar este tipo de pacientes va a ser totalmente radical, ¿no? Si algo bueno tiene COAPT, que es un experimento perfectamente diseñado, es que tira por tierra uno de los aforismos clásicos que veníamos escuchando en los últimos años de gente de insuficiencia cardíaca e incluso cirujanos también, y es que es el ventrículo y no la IM lo que marca el pronóstico. COAPT es la prueba de concepto de que la IM funcional, cuando alcanza determinado grado, es un asesino, produce mucha mortalidad y hay que corregirlo. En este caso, con este dispositivo, reduce la mortalidad un 38%, y eso es algo que tenemos que tener en la mente. Los centros, como el tuyo, como el mío, y como 4 o 5 más centros en España que han apostado desde el principio, van a seguir trabajando igual, incluso probablemente recibirán más pacientes, pero tiene que haber un incremento muy importante en los otros centros que pues estaban un poco menos activos, porque nosotros no podemos, si buscamos el paciente correcto, negarle una reducción de mortalidad tan significativa.
Bien, y finalmente ya, yo creo que estos estudios tienen tanta importancia que de alguna forma van a tener un impacto en la forma de trabajar no solo en nuestro país, sino globalmente. Entonces, ¿cómo crees tú que se van a ver afectadas las guías de práctica clínica a raíz de estos estudios? Bueno, la verdad que es un poco difícil porque siempre las guías es algo que se mueve no solo por la ciencia y a veces también por otras cosas, pero yo creo que en general el consenso es que esto tiene que aumentar su nivel de indicación y de evidencia. Probablemente, y yo creo que sería inteligente, como se hizo con la terapia de resincronización inicialmente en la insuficiencia cardíaca, pues en función de la característica del paciente, pues el nivel de evidencia puede ser 1 en algunos casos, en otros 2A, en otros no utilizarse, pero yo creo que va a haber un incremento muy importante porque el respaldo de lo que ha demostrado COAPT es muy importante. Bien, muchas gracias, Roy. Por último, no quería dejar de preguntarte, tú también eres un experto en cierre de foramen oval permeable y hemos visto en la literatura últimamente que la evidencia a favor de cerrar el foramen oval permeable se ha visto incrementada. ¿Cómo crees que esto que tú también va a impactar en nuestro medio? Pues la verdad que yo creo que también tenemos que congratularnos por estos hallazgos que se han presentado en este último año, 3 estudios en los que la evidencia del cierre del foramen oval en pacientes con ictus criptogenético pues, ha quedado claramente demostrada que reduce de forma muy significativa los accidentes cerebrovasculares. Yo creo que esto también se va a incrementar, hay que hacer una buena unión con los neurólogos, que son los que manejan estos pacientes, y en base a las características de estos estudios, pues promover el cierre del foramen oval, que es una técnica muy segura y que se ha demostrado que se asocia con grandes beneficios. Muy bien, muchas gracias, Roy, y que sigamos mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias.